Ok, muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos visitan. Es un privilegio poder dar inicio a este culto de adoración a nuestro buen Dios y dentro de los medios de gracia que vamos a poder compartir en esta tarde, vamos a la lectura de la palabra. Vamos a ubicarnos en el libro de Levítico. El libro de Números. Vamos a ubicarnos en el libro de Números 9, capítulo 9, versículo 1 al 14 va a ser la primera lectura. Dice la palabra del Señor, Números 9, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: Esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Cualquiera de vosotros, de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. A tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Vamos a orar. Señor, buen Dios, te damos gracias por permitirnos iniciar este culto público, leyendo tu palabra y meditando en las instrucciones que tú diste a tu pueblo. Señor, y podemos ver claramente cómo cuando se trata de tu adoración, oh Dios, tú das especificaciones bastante claras y concretas. Señor, queremos rogarte que nos ayudes a ver el ejemplo de aquellos hombres que en las Escrituras pudieron responder a tu llamado y en obediencia a tu palabra presentaron adoración conforme tú lo estimaste, conforme tú lo estipulaste en la misma. Señor, ayúdanos en esta tarde a poder celebrar ese culto de adoración conforme a tus principios, conforme lo has ordenado en tu palabra, que podamos hacerlo con una limpia conciencia también, examinándonos a nosotros mismos, para presentarnos delante de Dios Santo que nos ha llamado a adorarle. Guárdanos, oh Señor, de no estar conscientes de la condición de nuestra alma, sino que más bien por medio de tu palabra y la obra de tu Espíritu, tú puedas, Señor, llevarnos a esa conciencia clara
de la condición de nuestra alma, pero también de la misericordia que tú derramas en medio de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy podamos disfrutar también en este tiempo de esa Pascua, de ese descanso en el Señor, de ese reposo de nuestras obras, que podamos, oh, celebrar este culto conforme a tu voluntad. Oh Señor, te rogamos todo esto, invocamos tu presencia, Señor, que nos vengas y nos bendigas una vez más, como lo has prometido, cuando tu pueblo se reúne para adorar tu nombre. Oh Señor, te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar, hermanos, un himno número 8. Ahí en sus hojitas, himno número 8. Con pena amarga fui a Jesús. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, moriré no temo yo. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Continuamos, hermanos, con la lectura del capítulo 9 del libro de Números. Y vamos a leer, pues, del versículo 15 al 23. Dice así la eterna palabra de nuestro Dios. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían,
Y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo. Permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amantísimo Padre Celestial, agradecido estamos por este día tan especial, Señor, donde a través de tu palabra tú nos muestras que cada día tú estás más cerca de nosotros, guiando nuestras vidas conforme tú lo guiaste a nuestros hermanos del pasado. A través ahora de tu Espíritu Santo y al obrar de nuestro Señor Jesucristo, hemos podido ahora poder conocerte como el Dios omnipotente, el Padre amado, el Dios creador, el Dios sustentador de todas las cosas. Señor, gracias por esa salvación inmensa, de la cual nosotros no podemos pagarla. Pero Señor, conforme a lo que hemos leído, tu presencia está con nosotros cada día, bendiciendo, guiando, dirigiendo nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Continúa, Padre amado, haciéndolo hasta cuando nosotros podamos ir a tu presencia. Y que tu iglesia, Señor, sea siempre marchando conforme a tus disposiciones, conforme a lo que tu palabra nos enseña y nos muestra. Gracias, Padre amado, porque tú has sido tan bueno con nosotros en nuestras vidas. Todo esto lo oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno número 10. Cordero que bajaste del cielo. Cordero que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y tu gran salvación. Vertiste sangre inmaculada, con la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Tú eres el que diste a mi vida esa paz sin igual que en el mundo falaz no la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta,
disfrutando el amor que en la cruz de dolor me extendiste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Mis hermanos, muy buenas tardes a todos. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Qué privilegio poder compartir la palabra de Dios en un culto tan importante como este, en el que nosotros estamos teniendo el privilegio de ver con nuestros propios ojos el nacimiento de una nueva iglesia. El poder establecer miembros en una iglesia no es otra cosa que el comienzo de esa iglesia. Y damos gracias a Dios de que podemos testificar públicamente de la perseverancia de estos hermanos a través de estos casi 2 años, buscando al Señor, reuniéndose, buscando la guía para poder llegar a este día. Y es un gozo para mí poder compartir con ustedes y con ellos la palabra de Dios, hablando de la gloria de la casa del Rey, que es la iglesia. Quiero invitarles a todos a abrir conmigo sus Biblias en el Salmo 48. Y vamos a meditar el día de hoy en este Salmo pensando en la gloria verdadera que hay detrás de él, que no es simplemente hablar de la antigua Jerusalén, sino hablar de la gloria de la iglesia del Señor. Salmo 48, voy a leer todo este Salmo y vamos a considerar estos 14 versículos el día de hoy. La palabra del Señor dice así: grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión. En el extremo norte, la ciudad del gran Rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Pues he aquí los reyes se reunieron, pasaron juntos. Ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto. Con el viento solano tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. En tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Alégrese el monte Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Andad por Sión e id alrededor de ella, contad sus torres, considerad atentamente sus murallas, recorred sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este es Dios, nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de su gracia para poder meditar en este texto de su palabra. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder proclamar la gloria de tu ciudad santa, que es tu iglesia, y que hoy una vez más nos das el privilegio de contemplarlo de manera visible, en esta expresión imperfecta, pero real, de ese pueblo tuyo, de esa iglesia que es gloriosa sobre la tierra. Te pido, Señor, que nuestros ojos sean llenos de esta verdad, de manera que todos aquellos que van a empezar esta iglesia puedan sentir el privilegio de ser parte de ella, pero también la preciosa responsabilidad de tener que vivir a la luz de eso. Gracias por todos los que esta mañana están acompañándonos en esta tarde
escuchando tu palabra, adorándote junto a nosotros. Te pido que puedas beneficiar sus vidas grandemente a través del estudio y la meditación de tu palabra. Ten misericordia de nosotros y háblanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando uno estudia el libro de Salmos, siempre se encuentra con algunos desafíos importantes que tenemos que tratar de considerar correctamente. Los salmos son por excelencia el himnario de Israel y de donde ellos proclamaban diferentes cosas relacionadas con su propia vida. Eso es lo que quizás a ti y a mí hace que los salmos sean tan cercanos, tan maravillosos, tan prácticos, porque no es otra cosa que un hombre que el pueblo de Dios escribiendo de las realidades de la vida que tú y yo vivimos a diario. Puedes leer y quizás identificarte con las palabras de aquel que está diciéndole a su propia alma: alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Y quizás ha sido tu propia experiencia. Y es precioso identificarse sabiendo que ha habido verdaderos creyentes luchando con esas mismas realidades. Pero los salmos también se convierten en un libro que nos permite proclamar la gloria de lo que Dios quería hacernos entender a través de figuras o de cuadros que se van desarrollando a través de la historia. Y eso es lo que nosotros tenemos el día de hoy en este salmo que estamos considerando. Es un salmo de júbilo, de alabanza, de triunfo por causa de que el Señor le ha dado victoria al pueblo. Específicamente, este salmo es una exaltación a la gloria de Dios y a la gloria de Jerusalén, su santa ciudad. Algunos tratan de precisar cuál fue el contexto exacto en el que fue escrito este salmo. Por ejemplo, algunos creen que se trata de un salmo que se escribió inmediatamente después de la victoria que Israel tuvo sobre Moab y sobre Amón, descrita en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y ver cómo Dios de una manera gloriosa le dio la victoria a su pueblo a pesar de adversidades tan profundas como las que estaban atravesando. Sin embargo, cualquiera que sea el contexto de este salmo describe gloriosamente la alegría y el regocijo del pueblo de Israel después de obtener la victoria. Y finalmente, de una manera sublime, este salmo prefigura la victoria y regocijo del pueblo de Dios, su iglesia, la Jerusalén celestial. Este salmo está hablando de la alegría de ser parte de este pueblo. Este salmo habla de la alegría de tener a un Dios como el Dios de Israel en el cual ellos podían confiar. Pero este salmo no es otra cosa que una sombra, que está hablando en forma de sombra de una realidad que nosotros hoy tenemos al ser parte de la iglesia de Cristo. Y mis hermanos, como les dije al principio, el propósito de exponer este salmo específicamente en este momento y en esta fecha tan importante es porque queremos recordar la gloria de ser parte de la iglesia de Cristo. Permíteme, a manera de introducción, darte algunas razones por las cuales podemos afirmar que este salmo no se queda simplemente para hablar de la Israel o la Jerusalén terrenal, sino que está hablando en una perspectiva mucho mayor. ¿Por qué las palabras de este salmo no se pueden simplemente limitar a un linaje o a un pueblo físico, sino que necesariamente tienen que hablar de un pueblo que es mucho más grande que el Israel terrenal? Bueno, podemos decir eso porque la iglesia es llamada el Israel de Dios o la Jerusalén celestial en el Nuevo Testamento. Si nosotros miráramos textos como por ejemplo Hebreos capítulo 12, cuando aquí el autor de Hebreos dice lo siguiente, solo escúchenlo, por el tiempo no lo vamos a buscar, pero presten mucha atención. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. El autor está diciendo,
ustedes que antes estaban lejos, ustedes que antes no tenían parte de ese pueblo de Dios, ahora se han hecho cercanos y han sido acercados a Sión. Y ahora ustedes son parte de la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. La Jerusalén de arriba es la expresión que Pablo utiliza para hablar, por ejemplo, de la iglesia en Gálatas capítulo 4, que es un texto conocido, donde él hace un contraste entre los judíos terrenales y les llama la Jerusalén de abajo o la Jerusalén actual, y luego él levanta sus ojos y mira una Jerusalén más gloriosa, la Jerusalén de arriba. Esa Jerusalén que es la verdadera sustancia de lo que el pueblo terrenal es solamente una pequeña sombra. Así que podemos decir que este salmo, aunque habla en un sentido temporal de Israel y de Jerusalén como una Jerusalén terrenal, está hablando en última instancia a nosotros y les está hablando a todos aquellos que son creyentes, recordándoles el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Este salmo nosotros podemos dividirlo naturalmente en dos partes, que es como está dividido en su estructura natural. En los versículos 1 al 8, que es nuestra primera parte, habla de la proclamación de la gloria de la Jerusalén de Dios o de la iglesia de Dios. Versículos 1 al 8 hablan de esa proclamación. Y en segundo lugar, los versículos 9 al 14 hablan de la responsabilidad que tiene el pueblo de Dios delante de Dios. Así que toda su atención puesta en este salmo de una manera sencilla y panorámica, vamos a analizarlo en estos minutos, pensando en lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de la proclamación de la gloria del pueblo de Dios, que nos permita recordar el privilegio que es ser parte de este pueblo, pero en segundo lugar, la responsabilidad que conlleva ser parte de ese pueblo tan glorioso. Así que quiero invitarles a que puedan considerar conmigo, en primer lugar, la proclamación de la gloria de la iglesia de Dios, versículos 1 al 8. Mira el versículo 1, en donde encontramos lo primero que podríamos decir en este salmo. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Lo primero que encontramos es que la gloria de la iglesia de Dios, la gloria del pueblo de Dios, radica en la responsabilidad que este pueblo ha recibido. Hermanos amados, es un privilegio ser parte de la iglesia. Es un privilegio ser parte de este pueblo que ha sido rescatado por gracia. Pero ese privilegio tiene una responsabilidad importante y por eso es glorioso ser lo que somos. Esa responsabilidad es proclamar la gloria del Rey. El versículo 1 dice, grande es el Señor y muy digno de ser alabado. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como pueblo de Dios? Es alabar a ese Dios glorioso dentro de los muros de esta ciudad. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa que el conocimiento de Dios es lo que es proclamado dentro de estos muros. Y es impresionante cuando uno piensa, hay tantos lugares tan importantes en este mundo. Hay tantos lugares que merecen el asombro nuestro, pero Dios ha querido en su sabiduría entregarnos a nosotros, hombres viles, menospreciados, que hemos sido perdonados por gracia, nos ha dado el privilegio del conocimiento de Dios. Cuando uno mira el libro de Efesios, por ejemplo, uno descubre que ese conocimiento es tan sublime y es tan dado a nosotros. La relación que la ciudad de Dios, nosotros como iglesia tenemos con Dios, tiene que ver en primer lugar con que nosotros le pertenecemos. El texto nos dice que precisamente la iglesia o la Jerusalén celestial es hermosa y que tiene que ver con que es la ciudad del gran Rey. No es simplemente una ciudad donde Él habita, es su ciudad.
Es el lugar donde Él puede llamar mía, donde Él puede establecerse, que Él puede decir, ustedes me pertenecen. Hermanos, y hay un principio tan importante detrás de la verdad de la pertenencia. Saber que nosotros le pertenecemos al Señor no es una cosa pequeña ni imposible de exagerar en la grandeza y la gloria que tiene. La iglesia le pertenece al Señor. Y qué bendición es saber eso, porque eso nos libra de pensar que le pertenece a algún hombre, o que algún hombre puede estorbar o puede controlar lo que Dios quiere hacer. No, Dios utiliza hombres, y Dios ha compuesto este pueblo de hombres que han sido redimidos, pero no somos los hombres los dueños de esta ciudad. Nosotros simplemente formamos parte de una ciudad que le pertenece a nuestro gran Rey. Pero hay una segunda cosa que se dice aquí con respecto a la relación que tenemos con el Rey, y eso es el hecho de que el Rey le da la gloria y la gracia que esa ciudad necesita. Mira conmigo cuando dice en el versículo 3, Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. ¿Qué implica esa expresión, baluarte? Dios en sus palacios se dio a conocer como ese lugar desde donde Él pelea, donde Él protege, de donde Él defiende. El lugar donde se pone el baluarte es algo que está proclamando la presencia de algo. Como cuando tú ves una guerra y alguien pone una bandera, los colores de esa bandera te demuestran que ahí hay un ejército que está velando por eso. En esta ciudad no solamente está el deleite del Rey, no solamente le pertenece al Rey, esta ciudad que es su iglesia tiene puesto un baluarte encima. Un baluarte que significa que es Él quien pelea por esta iglesia, que es Él quien defiende lo que tiene que hacerse y que no es una pelea contra hombres, porque Él es quien ha prometido defenderla. Cuando uno piensa de esta manera, puede encontrar tanta paz en saber el privilegio que es ser parte de la iglesia, que es propiedad de ese Dios que ha prometido defenderla. En tercer lugar, el privilegio de la iglesia no solamente descansa en su responsabilidad, no solamente en su relación con el Rey, sino también en el triunfo que el Rey le ha entregado sobre sus enemigos. Los versículos 4 al 8 describen de una manera preciosa la victoria que ellos estaban viviendo. Mira el versículo 4. He aquí los reyes se reunieron, pasaron juntos, ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto, como el viento solano tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Esta promesa es una promesa maravillosa que tiene que ser entendida de una manera apropiada. Hermanos, Dios ha prometido que Él es quien edifica su iglesia y que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Esa promesa Dios se la ha hecho a la Jerusalén celestial. Ahora bien, escúchame bien. Eso significa que la iglesia va a ser preservada hasta el fin por causa de la promesa del Cristo resucitado. Sin embargo, esa promesa fue dada a la Jerusalén celestial, de la cual esta iglesia local que hoy está naciendo es simplemente un reflejo imperfecto. ¿Qué quiero decir con eso? Sería muy equivocado de nuestra parte simplemente decir, Dios va a preservar esta iglesia, solo a Dios la gloria, Dios la va a preservar y nosotros no tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Ese es un principio equivocado, porque las iglesias pueden llegar a desaparecer. Las iglesias locales pueden ser invadidas por falsos maestros. Las iglesias locales pueden sufrir el dolor de una división
o quizás comenzar a morir internamente cuando no se tienen los cuidados debidos. Esta promesa es una promesa que tiene que ver con el pueblo de Dios de una manera universal. La iglesia siempre estará sobre la tierra, pero el compromiso que ustedes tienen que hacer, el compromiso de aquellos que van a ser parte de esta iglesia, es que esta iglesia local siempre persevere haciendo lo que tiene que hacer para que sea un fiel reflejo de aquella iglesia que nunca va a desaparecer. Porque esta podría desaparecer. Nuestra iglesia en Santo Domingo podría desaparecer. Pero si nosotros tratamos de vivir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, manteniendo la disciplina, la pureza, el orden dentro de la iglesia, el Señor va a sostenernos y vamos a poder decir: Señor, hasta los enemigos tiemblan delante de la iglesia porque tú has prometido defenderla hasta el fin. Amén. Esto es lo que tiene que ver con el privilegio de ser parte de la iglesia. Y qué gozo es decir que nosotros podemos participar de eso. Qué gozo es saber que tenemos un gran rey que ha puesto aquí un baluarte. Qué gozo es saber que Él nos llama suya. Qué gozo es ser parte de eso, pero todo privilegio siempre está conectado con responsabilidades que no podemos dejar de ver. Y en esta tarde, en estos últimos minutos que tengo, yo quisiera compartir contigo 5 responsabilidades que aparecen en este texto, en la segunda parte de los versículos 9 al 14, que son una forma conectada directamente con ese privilegio que hemos recibido. Ser parte de la iglesia es un privilegio. Ser parte de este pueblo es un privilegio, pero ese privilegio tiene responsabilidades que tienen que ser cumplidos. En el versículo 9 quiero que consideres conmigo, en primer lugar, que la responsabilidad que tiene la iglesia es recordar las misericordias de Dios a su pueblo. Recordar las misericordias de Dios a su pueblo. El versículo 9 dice: en tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. ¿Qué es lo que el pueblo tiene que hacer? Hemos dicho, somos el pueblo de Dios. Su baluarte está en medio de nosotros. Él nos reclama como suyos. Pero ¿qué es lo que eso demanda de ti? Y esa es una parte importante el día de hoy. ¿Qué implica el hecho de que Dios diga que tú eres suyo? Lo primero es tener que recordar sus misericordias en medio de este pueblo. Cuando una persona, cuando un creyente comienza a perder su gozo, comienza a perder la motivación que necesita para vivir, cuando comienza a perder el significado de la vida, todo eso sucede por fracasar en este primer principio. El recordar la misericordia de Dios a nosotros es lo que nos recuerda que si Él fue fiel, Él seguirá siendo fiel. El poder contar todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas nos recuerda que en circunstancias similares Él nos ha sostenido y que Él nunca ha fracasado en sus promesas. Cuando Moisés habla con los hijos de Israel, una de las cosas que Él teme a la siguiente generación es que ellos se olviden de qué es lo que Dios había hecho. De hecho, el primer pueblo, el que lo vio con sus propios ojos, se olvidaba. Llevamos algunos meses estudiando en nuestra iglesia el libro de Éxodo y nos hemos visto cómo inmediatamente después de que Dios hizo algo increíble, venía una prueba y ellos comenzaban a protestar como que nunca les hubieran dado nada. Y uno los mira diciendo: oye, acabaste de cruzar el Mar Rojo, ¿qué es lo que te pasa? Dios acaba de traer pan del cielo, ¿te parece poca cosa? Dios acaba de sacar agua en medio de una roca. Pero parecía que a medida que venían las pruebas, simplemente las cosas que Dios había hecho antes ya no tenían tanto valor. Por eso Dios nos manda a tener que recordar. ¿Te acuerdas lo que dice el salmista en cierta ocasión? Cuando pienso en todos tus beneficios, no puedo ni siquiera enumerarlos por la cantidad de beneficios que hay. El tener que reunirnos a adorar a Dios, el tener que cantar himnos tan preciosos como los que hemos cantado esta tarde,
es un recordatorio constante en medio del pueblo de Dios, de lo que Dios ha hecho, que nos da la fuerza, que nos da la vitalidad, que nos vuelve a alimentar, recordándonos, si Él ha sido fiel, Él seguirá siendo fiel. Si Él dijo que iba a hacer algo, esa es mi certeza y mi confianza. Y recordar lo que Él ha hecho, lo único que hace es fortalecer nuestra esperanza. El que pierde la esperanza es porque se olvida lo que Dios ha hecho. Y es nuestro deber, a la luz de ser el pueblo de Dios, tener que recordar sus beneficios. Y quiero decirte algo. A veces uno piensa en que estos beneficios son simplemente cosas materiales o temporales. Y de hecho lo son en muchos sentidos. Estoy seguro que Dios te ha sustentado y te ha permitido comer hasta el día de hoy. Estoy seguro que Dios te ha dado la ropa que tienes sobre ti, sea por tu trabajo o por alguna gracia que Él ha provisto, pero Dios ha sido fiel. Sin embargo, quiero decirte algo que acostumbrábamos a decir hace unos años atrás en nuestra iglesia. Si Dios dejara de bendecirnos hoy, digamos que la puerta de los cielos se cerrara y Dios dice, ya no hay más bendiciones para ti. Nosotros aún tendríamos tanto que recordar y tantos motivos por los cuales vivir agradecidos, que no habría ningún tipo de espacio para un reclamo o una queja por ese Dios tan fiel que nosotros tenemos. Quejarnos es olvidarnos el privilegio que tenemos y es olvidarnos las bondades que Él ha tenido para con nosotros cada día de nuestra vida. Amén. En el versículo 10 encontramos una segunda responsabilidad, reconocer la majestad de su nombre. Versículo 10. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra, llena de justicia está tu diestra. Noten qué conexión tan interesante. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza. Hay una conexión inevitable entre lo que tú sabes y lo que tú adoras. Es por eso el reclamo que pudiéramos hacer el día de hoy en la iglesia contemporánea, que es una iglesia que es adoradora de un Dios que no conoce. Pero nosotros tenemos un privilegio y una responsabilidad. La meta más importante de tu vida, lo que debería moverte a tratar de caminar cada día, debe ser tratar de conocer mejor y de una manera mucho más profunda quién es tu Dios. Estamos en medio de una generación de gente que sabe mucho de teología, pero no sabe nada de Dios. Que sabe mucho de principios teológicos, pero que no mira a los ojos de aquel que es su pastor, que es aquel que se ha mostrado como aquel que provee, cuida y bendice a su pueblo. Hoy nosotros veíamos en el culto de la mañana en la iglesia de Evangelio de la Gracia el gran error de los fariseos de tratar de aplicar lo externo de la ley. Y el Señor Jesús dice, si tan solo ustedes supieran, misericordia quiero y no sacrificios. Y eso es un texto citando directamente Oseas capítulo 6, donde el Señor dice que se deleita más en el hecho de que nosotros le conozcamos que en cualquier holocausto que nosotros podamos celebrar. ¿Sabes cuál es la meta más importante de tu vida? Conocer cada día más a Dios. Y conocer cada día más a Dios se vuelve una aventura gloriosa, porque hay cosas que tú sabes intelectualmente y que yo las sé de memoria. Oh, Jehová es mi pastor, les estoy enseñando a mis hijos en otro idioma que se memoricen Jehová es mi pastor, y te lo puedes saber en todos los idiomas que tú quisieras. Pero qué glorioso conocimiento cuando en medio de la necesidad, de la prueba o de la soledad, tú contemplas a ese que es tu pastor. Y el Salmo comienzas a recitarlo de una manera en que nunca antes lo habías entendido. Qué bendición es saber que Dios es proveedor, pero qué bendición es cuando tú sientes que Él te provee para tu necesidad. Qué bendición es conocer a Dios no solamente de oídas, sino contemplarle con nuestros ojos y ser consciente
de la inmensa necesidad que tenemos de Él cada día. La segunda responsabilidad es reconocer la majestad de su nombre, y para eso se necesita conocer a ese Dios verdadero que se ha revelado en su palabra y que nosotros tenemos el privilegio de proclamar. En tercer lugar, versículo 11, la tercera responsabilidad es regocijarse en la justicia de sus obras. Dice el texto: alégrese el monte Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Esto tiene que ver con conocer a Dios, tiene que ver con saber cómo es Él, y tiene que ver con un corazón que comienza a regocijarse con cada cosa que pudiera pasar, lejísimos de cuestionarlo, lejísimos de ponernos en un papel erróneo. Lo que hacemos es decir: Señor, sí Señor, tú tienes razón sobre lo que tú haces en esta situación. Hay muchos momentos en los que los cristianos decimos: es que no es justo lo que estoy pasando, es que yo no me merezco esto. Y cuando eso pasa, nos olvidamos de esta responsabilidad que es el tener que regocijarnos en la justicia de sus obras, de que Él hace las cosas conforme al propósito eterno de su voluntad, y todo lo que Él hace es perfecto, es bueno, es santo. Y es fácil decirlo cuando estamos bien, pero el privilegio y responsabilidad que tú y yo tenemos es aprender a decirlo y confiar, aun cuando estos ojos nos quieran decir o gritar lo contrario. Nuestra responsabilidad es regocijarnos en ese Dios que conocemos y en la justicia de sus obras. En cuarto lugar, versículos 12 y 13, encontramos también que la responsabilidad de la iglesia es referir su gracia a las generaciones venideras. Mira lo que dice este texto: andad por Sión e id alrededor de ella, contad sus torres, considerad atentamente sus murallas, recorred sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Nota la figura que está tratando. Corre alrededor de Sión, mira sus muros, cuéntalos. Evidentemente, en un lenguaje de ciudad, contar los muros tenía que ver con el poderío, con la gloria, con la seguridad que una ciudad podía tener. Pero lo que está haciendo en esta figura es diciéndonos: mira todo lo que Dios ha hecho, mira lo fiel que Él ha sido, y ahora cuéntaselo a las generaciones que vienen después. Uno se goza profundamente cuando piensa en que hay iglesias bíblicas que comienzan a nacer, porque nuestras iglesias están siempre llenas de bebés. Hoy en la parte del sur vimos algunos bebés, hoy hay bebés, y todo el tiempo estamos teniendo una generación venidera. Tenemos nuestros descendientes y la gente que viene detrás de nosotros. Y la pregunta es: ¿qué es lo que ellos van a encontrar cuando nosotros estemos de salida? ¿Dónde ellos van a crecer? ¿Qué es lo que ellos van a saber sobre la gloria de Dios? Y esa es nuestra responsabilidad: hacer notorio, compartir y hacer saber a esas generaciones todo lo que el Señor ha hecho y la gracia que ha tenido para con nosotros. El error de muchos padres en la historia de la Biblia es no haberle contado a sus hijos lo que Dios hizo en ellos. Ese es el privilegio que nosotros tenemos. Tener una iglesia fiel, firme, bien establecida y que dé mucho fruto es parte de la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. Que ellos no tengan que salir por la ciudad peregrinando, tratando de buscar una iglesia, porque la iglesia en la que ellos crecieron, la iglesia de sus padres, por supuesto no es una iglesia perfecta, pero es una iglesia donde se proclama la gracia de Dios que ha estado a través del tiempo. En quinto y último lugar, versículo 14, tenemos la responsabilidad de reposar el alma en el cumplimiento de su plan eterno, porque este es Dios, nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará
hasta la muerte. Esas son las palabras finales de este salmo. Y es como cierra la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de aquel que tiene este privilegio? Tiene que recordar, tiene que reconocer, tiene que regocijarse, tiene que referir, pero también tiene que reposar su alma en aquel Dios que es soberano y sostiene todo lo que está a nuestro alrededor a través de su plan eterno. Amada iglesia, cuando nosotros en nuestra vida particular, cada uno, comenzamos a abrazar las doctrinas de la gracia, una de las cosas que cambió para siempre fue nuestra comprensión de que Dios tiene el control de todo lo que sucede y que en eso podrían descansar nuestras almas. Y eso es algo que nosotros tenemos el privilegio de vivir dentro de la iglesia. La Biblia dice que tenemos que consolarnos y animarnos los unos a los otros. Eso es parte de aprender a reposar el corazón, ayudándonos en medio de este mundo tan cambiante, de tantos conflictos, de tantos dolores. El Señor sigue siendo fiel y no hay un lugar más seguro en la tierra que estar dentro de las paredes fortificadas de su iglesia. Una iglesia donde hay hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios que pueden buscar honrar al Señor a través de todo lo que hacen. Quiero concluir en esta tarde, y sé que el calor ha sido muy fuerte y han hecho su mejor intento por escuchar, pero quiero decirles esto. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es realmente un privilegio hermoso y agradezco a todos los que nos están acompañando. No estoy seguro de cuántos de ustedes se congregan normalmente aquí, pero poder ver lo que Dios está haciendo a través de traer este compromiso y poder establecer una iglesia bíblicamente es algo que regocija nuestro corazón profundamente. Y es para mí un honor ser testigo y ser parte de esta obra que Dios está haciendo. Quiero animarles a todos a que podamos seguir buscando al Señor y recordar esa responsabilidad que hemos recibido de proclamar su gloria hasta lo último de la tierra. Que el Señor añada a su palabra su bendición y que nosotros podamos ser edificados a través de estas verdades que nos lleven a recordar lo que somos y a quién debemos darle la gloria en su santa ciudad. Amén. Vamos a cantar el himno número 4. Y vamos a ponernos todos de pie. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz.
Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Pueden tomar asiento. El Señor estableció en su palabra que la forma de cumplir la misión, de tener que extender su reino hasta lo último de la tierra, tenía que ser a través de la predicación fiel de la palabra, el discipulado, y finalmente eso terminaba en un bautismo, que era la proclamación pública de la fe de esos creyentes, y eran reconocidos de esta manera para ser ingresados en la iglesia, para poder ser enseñados en todas las cosas que el Señor había mandado. Esa gran comisión se sigue cumpliendo porque la promesa del Señor no se puede quebrantar. Y en esta tarde nosotros tenemos el privilegio de poder ver con nuestros propios ojos lo que algunos teólogos han llamado la palabra visible. ¿Qué es la palabra visible? Bueno, las ordenanzas o los sacramentos no es otra cosa que ver de manera física delante de nuestros ojos lo que la palabra de Dios enseña. Cuando celebramos la cena, a través del pan y a través del vino, recordamos la palabra que el Señor nos ha dado, y es una palabra visible en ese sentido. Pero también el bautismo lo es. El bautismo representa a alguien que ha sido sepultado y muere con Cristo, y que es levantado y resucitado una nueva vida en Cristo, para Cristo. Y el día de hoy vamos a tener el privilegio, y yo voy a tener el privilegio de oficiarlo, pero tenemos el privilegio de poder contemplarlo. Y quiero animarte a que no seas simplemente testigo mirando esto, sino que esto alimente tu fe recordándote tu propio bautismo y te lleve a buscar querer ser más fiel a Cristo al ver que su palabra sigue cumpliéndose al pie de la letra. Amén. En esta tarde, después de un proceso de enseñanza, de discipulado, nuestros hermanos Iván Barragán y Gisela Zambrano van a confesar públicamente el nombre de Cristo delante de nosotros, y luego vamos a llevarlos para que puedan ser bautizados delante de la presencia de ustedes, pero también delante de la presencia del Señor. Así que yo quiero invitarles a ellos a que puedan venir a compartir su testimonio. Primero, Gisela, le voy a pedir que pase y que nos cuente lo que el Señor hizo en su vida, y bajo ese testimonio poder bautizarla en esta tarde. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Mi nombre es Gisela Zambrano. Tengo 33 años y desde el año 2009 estoy vinculada con el cristianismo. En el mismo año me bauticé. Sin embargo, puedo decir ahora que por la gracia de Dios aproximadamente lo conozco desde hace 5 años. Asistí activamente por 8 años a una iglesia carismática. Estuve vinculada con muchas actividades de la misma, creyendo que conocía al Señor.
solo porque había cambiado moralmente, pero no sabía ni un concepto claro de lo que era el Evangelio. Además, buscaba al Señor por razones equivocadas. Por ejemplo, oraba y ayunaba con el fin de hallar la mal usada frase unción del Señor. Diezmaba por temor a no ser bendecida económicamente. Ofrendaba siempre pidiéndole algo a cambio. Pero ahora me doy cuenta que nunca busqué su gloria, sino mis beneficios. Porque durante todo ese tiempo no me interesaba realmente conocer las Escrituras, aceptando así cualquier falsa doctrina que se predicaba en aquella iglesia. Y a esto debo sumar todos los pecados a los cuales pedía perdón a Dios, pero no provenía de un arrepentimiento genuino. A pesar de todo eso, Dios en su infinita misericordia me concedió un esposo que siempre se preocupó por mi vida espiritual. Dios lo empezó a inquietar por la sana doctrina y desde ahí constantemente me hablaba de Cristo. Y también me hacía ver que donde asistíamos no se hablaba del Evangelio. Me decía que no se mencionaba sobre la vida y el sacrificio de Jesús en la cruz y que solo eran doctrinas de prosperidad. Yo no entendía muy bien de lo que me decía aún, simplemente lo escuchaba. Por ese tiempo, a mi mamá le diagnosticaron cáncer y tanto para mí como para toda mi familia fue un golpe muy duro. Sin embargo, en el lugar donde se suponía debía ser un refugio a esta prueba, se convirtió en un lugar de tormento cuando por medio de una supuesta profecía dijeron que ese diagnóstico de cáncer era una maldición de Dios para mí. Eso trajo mucho más dolor en mi corazón y desesperación por irme de ese lugar. Después de esto, mi esposo tomó la decisión de que salgamos de esa congregación y buscar un lugar donde verdaderamente podamos crecer en el conocimiento de Dios y traer descanso a nuestras almas de ese momento que estábamos viviendo. Por la gracia de Dios, hallamos un lugar donde se predicaba la sana doctrina y cuando llegamos empecé a conocer a maravillosas personas que tuvieron un interés sincero por nuestras vidas. Y desde ese momento me expuse a la predicación del Evangelio e inclusive recuerdo que uno de los versículos que más me impactaron de la soberanía de Dios fue Éxodo 33:19, que dice: pero el Señor contestó: voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Este versículo marcó el inicio del derrumbe de muchos conceptos erróneos que tenía acerca de mi salvación. Me empezaba a dar cuenta de cómo me había aferrado tanto a mis obras y, según yo, a mi buen comportamiento, pero no tenía ningún conocimiento acerca de lo que realmente era la soberanía de Dios. Este desconocimiento me llevó a pensar que era casi por asentado que Dios me había salvado después de tantos años de asistir, servir y adaptarme a todas las conductas cristianas. Pero me di cuenta de que yo no confiaba en el Señor. Yo confiaba en mi buen comportamiento. Realmente estaba viviendo un engaño creyendo que era salva cuando no lo era. Cuando vi realmente mis pecados enfrente de mí y leí el Salmo 7:11 que dice:
Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Tuve un gran terror al comprender que yo no me había arrepentido genuinamente y que esa ira aún recaía sobre mí. Es ahí donde me vi perdida completamente. Necesitaba realmente conocer a Jesús. Rogué misericordia y perdón por mis pecados y gracias a Dios Él tuvo compasión de mí. El arrepentimiento llegó a mi vida por su gracia. Fui perdonada. Desde ese momento entiendo que la obra en la cruz es lo único a lo que yo me puedo aferrar. A ese perfecto sacrificio de amor que el justo y santo hizo por mí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Agradezco al Señor por la libertad que me ha concedido. Creo totalmente que mi vida está escondida en Cristo y gracias a Dios que es así. Agradezco al Señor por toda su paciencia conmigo. También por concederme hermanos que con sus cuidados y oraciones me han demostrado la hermosura de lo que es verdaderamente la Iglesia de Cristo. Alabo al Señor hoy por cada alegría y sufrimiento que me ha permitido vivir hasta ahora, porque me ha conducido una y otra vez a humillarme, a buscar su consuelo, leyendo las Escrituras y entendiendo de que nada de lo que vivimos en Él es en vano, que su voluntad es totalmente perfecta y que soy llamada a predicar su evangelio, a consolar y a servir a otros. Que Él me permita serle útil para su gloria. Bendito sea el Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Iván Barragán, tengo 31 años y brevemente en esta carta contaré mi testimonio. La primera persona que me habló de Dios fue mi madre. Después estudié en un colegio evangélico donde aprendí más de la Biblia y otras prácticas cristianas. En esta misma institución había una iglesia en la cual con mi mamá íbamos y nos congregábamos. Ahora, debido a que mi vida estaba en ese ámbito religioso, a los 14 años decido bautizarme y aunque sabía de manera superficial la historia de Jesús y que era el Salvador de todo aquel que cree, sin embargo, no entendía realmente lo pecador que era y la necesidad que debía tener de aquel Salvador. Y precisamente eso se notó. Con el pasar del tiempo, mi vida reflejaba una vida sin temor de Dios, una vida que evidentemente no conocía a Dios. Después de 9 años aproximadamente, casi por el 2013, en el lugar donde yo trabajaba en ese entonces, conocí una bella chica, la que ahora es mi amada esposa. Recuerdo que ella me invitaba a que vaya a su congregación, pero yo siempre me negaba a ir. La verdad, no quería saber nada de Dios. Llegué al punto de decirle que si quería que sigamos siendo amigos, tenía que dejar de hablarme de Dios. Después de un tiempo, yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida, donde por cuestiones de desobediencias a mis padres y por exceso de haber hecho lo que este mundo ofrece, caí en un hueco muy profundo en el cual recurrí desesperadamente a la ayuda de Dios. Por algunas semanas asistí a una iglesia del centro que es muy conocida en el medio carismático, pero finalmente me terminé quedando en la congregación que Gigi me había invitado.
Pero dado a la escasez de sermones bíblicos en el púlpito de aquella congregación, por la gracia de Dios pude conocer a un amigo que me discipuló y me habló del Evangelio. Tuvimos largas charlas sobre el tema de la salvación, pero fue solamente cuando él me recomendó escuchar una serie de predicaciones en YouTube que trataban sobre que la salvación es solo por gracia. Fue ahí que en uno de sus sermones tocó un pasaje donde retumbó mis oídos y mi vida no fue igual. El pasaje que oí fue el de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9, que dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje y muchos otros que leí me hizo cuestionar mi condición espiritual, me hizo ver lo tan pecador que soy y lo muy misericordioso que es mi Dios. Recordé por muchos años que intentaba negociar con Dios por medio de mis buenas acciones, de mis supuestas buenas intenciones a cambio de que me bendiga. Creía que por medio de mis obras lo persuadía y lo impresionaba. Definitivamente había creado una religión falsa, un Dios a mi imagen y semejanza. Me creía bueno porque según no era un ladrón o un asesino, pero estaba tan equivocado, era tan culpable como aquel que asesinaba o robaba. Es decir, no era un inocente, era un enemigo de Dios, por lo tanto merecedor del justo castigo del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que me amó, me hizo ver en el hoyo en el que yo estaba. Me hizo ver lo inmoral y pecador que era, y que aún yo estando muerto en mis delitos y pecados, lo que hizo más bien fue darme vida por medio de mi Señor Jesucristo. No fueron por mis obras que fui salvo, no fue por haber ido a la iglesia durante años de niño, y mucho menos por haberme bautizado en su momento, porque al final del todo tenía esa acción, la acción del bautizo en mi adolescencia, como una obra digna que yo hice. Pero no se trataba de mí. Entendí que se trataba de Él, de Cristo, que es solo por su causa y por su pura gracia que cargando en la cruz mis pecados a esta vil persona perdonó. No tengo de qué gloriarme delante de Él. Mis obras no alcanzarían el estándar de perfección que Dios requiere, pero sí la obra y justicia de mi Señor Jesucristo, en el cual yo me aferro y abrazo por medio de la fe. Es de su justicia, de su hermosa justicia, del cual he sido vestido y puedo hacer ahora estar paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Amados hermanos, de ahí en adelante
Solo he podido ver el favor inmerecido que me ha acompañado hasta el día de hoy. Me ha provisto una familia, una esposa fiel que me ha ayudado a crecer en mi vida de santificación. ¿Cuántas veces no he visto la gracia de Dios a través de las tribulaciones que hemos pasado en nuestro matrimonio? Y doy gracias a Dios también porque me ha dado la bendición de tener hermanos en la fe que me han exhortado y consolado para que siga en este hermoso camino del Evangelio de mi Señor. Y sé que el que comenzó en mí su buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de mi Señor Jesucristo venga. Amén. Amén. El Señor es fiel y por su gran misericordia podemos escuchar estos testimonios de su gracia. Yo quiero invitar ahora a mi hermano John Pampiño. Él va a dirigirnos en un himno y nosotros vamos a pasar hacia el lugar donde los vamos a bautizar y luego John nos va a dar las instrucciones. Muy bien, les pido que se puedan acercar lo más que puedan. Y quiero decirle algo a los niños que nos están mirando el día de hoy. Niños, lo que estamos haciendo aquí es un acto muy importante. Y ustedes pueden ser parte también de esto, pero eso significa creer públicamente en el Señor Jesús. Y es nuestra oración que ustedes puedan creer y que esto sirva para poder ver la palabra de Dios de una manera visible. Vamos a proceder a hacer esta ordenanza de parte del Señor y es un honor para mí poder oficiarla. Y se la quiero preguntarte públicamente delante de Dios y de estos testigos. Si confiesas públicamente creer en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Sí. Por el testimonio que has dado y por la autoridad que la Iglesia me confiere, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iván, ahora quiero preguntarte a ti, delante de estos testigos y delante del Señor, si tú confiesas públicamente al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Sí. Por tu testimonio y por la autoridad que la Iglesia me confiere, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos tomar nuestro asiento. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. Y vamos a tomar nuestros asientos para continuar con nuestro tiempo de Él su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por
rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás lo puede comprender. Inexplicable el infinito amor que demostró mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, que de ella libre, gloria a Dios. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación, vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Mis hermanos, este ha sido un culto precioso, lleno de diferentes partes que han sido para la gloria del Señor. Y ahora llegamos a una última, que es el acto formal o la ceremonia de formalización de los miembros de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. Antes de poder leer la declaración que está aquí y poder llamar a los hermanos que van a ser parte del inicio de esta iglesia, yo quisiera pedirles a todos su atención sobre un asunto bien importante. Dentro de nuestro entendimiento de la doctrina de la iglesia, una iglesia existe en el momento en que hay miembros que la conforman. Una iglesia puede no tener un pastor, puede no tener oficiales, diáconos, pero una iglesia, si tiene miembros, es una iglesia que existe. Y lo que hoy está sucediendo, de lo que hoy vamos a ser testigos, es cómo este grupo de hermanos que se han estado reuniendo formalmente a perseverar en la palabra, van a tomar hoy un compromiso público delante del Señor y entre ellos para poder establecer el inicio de esta iglesia
como una iglesia local. Hasta el día de hoy esto fue una misión de la Iglesia Bíblica Evangelio de la Gracia y ahora se convierte en una iglesia hermana, una iglesia con su propia membresía, capaz de gobernarse a sí misma, de reproducirse y de poder darle gloria a Dios en todas las formas en las que Dios lo ha determinado en el Evangelio. Así que yo quiero leer públicamente lo que dice nuestra ceremonia para que todos tengan constancia y esto sirva como un testimonio público de lo que ha sido este proceso para la gloria de Dios. Luego, en un momento en particular, voy a llamar a estos 8 hermanos amados que son aquellos que van a empezar esta iglesia y les voy a pedir que se pongan aquí adelante para que podamos hacer públicamente también su compromiso delante del Señor y entre ellos. Dice esta acta de la ceremonia: yo, Jorge Alfredo Rodríguez Vega, en mi sagrado oficio como pastor de la Iglesia Bautista Gracia Soberana en Santo Domingo, Ecuador, tuve el privilegio de haber sido llamado por un grupo de amados hermanos para servir como guía y testigo junto a los hermanos de la Iglesia Bíblica Evangelio de la Gracia de este proceso de formalización de esta membresía. Después de casi 2 años de enseñanza y ordenamientos guiado por las Escrituras, doy fe de haberse cumplido este proceso dentro de los parámetros establecidos por Dios en su palabra. Por esta razón, esta tarde, estando reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este culto formal y solemne que ofrecemos para Él, celebraremos la formalización de los primeros miembros de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria, para la gloria de Dios y en obediencia a su palabra. Antes de que pronuncien de manera pública los votos de membresía por parte de los hermanos, permítanme recordar la razón de esta ceremonia y la importancia que tiene para nuestra fe. Nuestra confesión de fe señala en el capítulo 26, párrafo 5, lo siguiente: en el ejercicio de este poder le ha sido confiado a la Iglesia. El Señor Jesucristo, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Por causa de haber sido alcanzados por su gracia y haber sido hechos partícipes del nuevo pacto, los creyentes verdaderos tienen la responsabilidad de pertenecer a una iglesia local, pues la iglesia local es la manifestación visible de la iglesia invisible de Cristo, la cual está compuesta de todos aquellos que han entrado a este nuevo pacto con Dios. Si alguien participa del nuevo pacto, es la voluntad de Dios que participe de la comunión de la iglesia local de una manera formal y solemne. Por esta razón, como iglesia, consideramos el gran valor de esta ceremonia y la hacemos delante de los ojos del Señor. Conforme a lo que la palabra del Señor enseña, nuestra confesión de fe refleja cuáles son los requisitos para que una persona pueda participar de la membresía de una iglesia local. Y eso se encuentra en el capítulo 26, párrafo 6, que dice lo siguiente: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Por lo tanto, los requisitos para ser parte de una iglesia son 3. Número 1,
haber nacido de nuevo. La salvación es un requisito indispensable para el recibimiento de una persona en la membresía de la iglesia, pues como lo hemos dicho anteriormente, la membresía en la iglesia local debe ser el reflejo de la participación que una persona ya tiene en el nuevo pacto. La iglesia recibió la autoridad y la responsabilidad de parte del Señor de reconocer a aquellos que han sido llamados por el Señor para salvación. Por eso, la iglesia debe observar dos cosas en la vida de aquellos que dicen creer. En primer lugar, la profesión personal de su fe. Como no hay hombre que pueda mirar el corazón de otro hombre, la responsabilidad que tiene la iglesia es escuchar y observar el testimonio que una persona hace con sus labios y con su vida de haber nacido de nuevo. Creemos que la máxima y más pública expresión de la profesión de fe de una persona es hecha a través del bautismo, en el cual la persona testifica públicamente a través de esta ordenanza de una realidad espiritual que ya ha tenido lugar en su vida y que está siendo manifestada a través de esta identificación pública con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, a través de lo cual proclama su fe en el Señor y reconoce su señorío sobre su vida. Pero lo segundo que la iglesia debe observar no es solamente su profesión de fe, sino también la vida de aquellos que profesan esta fe. Y esto es un tema muy importante, porque si la iglesia está establecido por creyentes, el proceso que se ha llevado a cabo ha sido escuchar lo que cada uno de estos hermanos ha profesado con sus labios, pero también una vida que respalda lo que ellos dicen creer. La iglesia solo puede estar constituida por gente que ha nacido de nuevo. En segundo lugar, también el segundo requisito es, para formar parte de una iglesia, es estar de acuerdo con la doctrina que se enseña en esa iglesia. La Biblia enseña que la verdadera unidad de una iglesia descansa sobre la verdad que esta iglesia predica. Por eso creemos que la membresía en una iglesia debe ser algo voluntario, cuando al estar de acuerdo con la confesión de fe y la práctica eclesiológica de una iglesia, los verdaderos creyentes buscan ser parte de ella. Creemos que cualquier otra razón que no sea la verdad es una razón equivocada para querer ser parte de una iglesia local. Pero hay un tercer y último requisito, y eso es estar dispuesto a cumplir con las responsabilidades de un miembro. Todos aquellos que quieren ser parte de una iglesia local deben saber cuáles son las responsabilidades que Dios ha determinado para la iglesia y estar dispuestos a cumplirlas. Este compromiso solemne tiene dos direcciones. En primer lugar, hacia Dios y luego hacia el prójimo. El compromiso de un miembro es con Dios y con los hombres y mujeres con los que ha decidido perseverar en la fe. Esto es lo que la Biblia dice. Pero en tercer lugar, en el hecho de tomar un pacto y un compromiso los unos con los otros. Ninguna iglesia puede existir sin ese compromiso. Y lo que vamos a hacer y de lo que ustedes van a ser testigos el día de hoy es de esa forma pública de hacer este compromiso el uno con el otro y delante del Señor, estableciendo así la iglesia. Quiero invitar entonces en esta tarde que pasen aquí adelante mis hermanos Iván Barragán Maxi, mi hermana Gigi Zambrano Sarabia, mi hermano John Pazmiño Echeverría, mi hermana Elizabeth Primante de Pazmiño, mi hermano Lorenzo Urbano Ronquillo Fernández, también mi hermana Nancy Elizabeth Tufiño Alegría, mi hermano Juan Alfredo Yupa y también mi hermana Tamara Mireya Caiche Merchán. Su atención en este momento, y perdonen que tengamos que darles la espalda,
pero es muy importante que podamos mirarnos y hacer este compromiso públicamente. Hermanos, el Señor ha sido fiel en sostenernos hasta este momento y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. El primer requisito para ser miembro de una iglesia es haber nacido de nuevo. Y por su gracia todos ustedes han confesado públicamente su fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tanto con sus labios, pero también a través del bautismo. Asimismo, sus vidas a lo largo de todo este tiempo, a través de la perseverancia, a través de su amor mutuo, ha manifestado la poderosa obra del Espíritu Santo, evidenciando la veracidad de su nuevo nacimiento. Una de esas manifestaciones es ese deseo voluntario que ustedes tienen de ser parte de esta iglesia local. El segundo requerimiento para ser miembro de una iglesia es estar de acuerdo con la doctrina y la práctica que esa iglesia confiesa. Y por eso yo quiero preguntarles públicamente en esta tarde, ¿están de acuerdo con la doctrina y práctica que esta iglesia sostiene, las cuales se encuentran últimamente resumidas en la Confesión Bautista de Fe de 1689? ¿Se comprometen a promover la fe que esta iglesia sostiene, defenderla en caso de controversias y presentar defensa delante de todo aquel que lo demande? El tercer requerimiento para ser miembro de una iglesia es estar dispuesto a cumplir con las responsabilidades que esto conlleva. Por eso quiero preguntarles solemnemente, sabiendo que ustedes lo han estudiado y han meditado en estas verdades. El compromiso de un verdadero creyente con respecto a Dios es amarle con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, viviendo delante de Él de tal manera que puedan manifestar ese amor a través de la forma en la que ustedes le adoran, como ustedes caminan o andan delante de Él y su testimonio en el mundo. Por lo tanto, yo quiero preguntarles públicamente, ¿se comprometen a adorar a Dios de manera exclusiva, en base a las Escrituras, con sinceridad y de forma regular? ¿Se comprometen a caminar delante de Dios en una santidad bíblica de corazón y vida, reconociendo la seriedad de tomar sobre ustedes el nombre del único Dios verdadero? ¿Se comprometen a honrar a Dios por medio de su testimonio en este mundo? Un verdadero creyente también está comprometido a amar a su prójimo. Y esto incluye tanto los que están dentro de la iglesia como los que están fuera de ella. Por eso les pregunto, ¿se comprometen a tener cuidado los unos de los otros en las cosas temporales, regocijándose juntos en las bendiciones de Dios, llevando los unos las cargas de los otros y buscando en todo lo posible ser de alivio el uno al otro en medio de las pruebas y sufrimientos? Se comprometen a tener cuidado los unos de los otros en el sentido espiritual, vigilando el uno sobre el alma del otro, buscando cada uno ser de ayuda al otro, no solo orando, sino también por medio de motivarse y amonestarse por medio de la palabra de Dios. Se comprometen a trabajar diligentemente por la paz de esta asamblea, manteniendo relaciones fraternales los unos con los otros, buscando evitar el pecar en todo contra el otro y arrepintiéndose y perdonando prontamente cuando lo hayan hecho. Se comprometen a ser lentos para ofenderse, paciente con el otro y a estar siempre listos en buscar reconciliación en medio de un conflicto. Se comprometen en promover diligente, sincera y activamente el bienestar de esta iglesia, buscando mantener su adoración, las ordenanzas, la doctrina y la disciplina. Se comprometen a someterse gozosamente a los líderes que Dios les dé en esta iglesia,
dar con alegría sus diezmos y ofrendas para el sostenimiento del ministerio y hacer todo lo que esté en sus fuerzas para que esta iglesia sea lo que Cristo quiere que sea. Se comprometen a amar a su prójimo, se comprometen a amar a su hermano en Cristo que no es parte de esta iglesia, reconociéndolo como hermano, relacionándose con él y con ellos de manera sabia y mostrando una disposición real a servirles en todo cuanto sea posible hacerlo. Y finalmente se comprometen a amar a su prójimo no creyente, buscando principalmente la salvación de su alma, compartiendo con ellos el evangelio de salvación y modelando delante de ellos una vida santa que adorne el evangelio de la gracia que compartimos con ellos. Quiero invitarles ahora a que puedan acercarse para que puedan firmar este pacto de membresía, el cual dice, y lo voy a leer para que todos sepan lo que dice este pacto de membresía. Voluntaria y gozosamente nos sometemos a este pacto, reconociendo humildemente nuestras limitaciones y pecados remanentes, pero dependiendo en oración del omnipotente Espíritu de Dios, quien es capaz de obrar en nosotros lo que es agradable delante de sus ojos. Nos sometemos a este pacto con un serio deseo de complacer a Dios por medio de guardarlo con las mejores de las habilidades que Dios nos dio. Si la providencia de Dios nos mueve hacia otro lugar, nos esforzaremos por unirnos a otra iglesia fiel en donde podamos llevar a cabo los deberes de este pacto. Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria, Guayaquil, 27 de marzo del 2022. Quiero invitarles uno por uno que puedan acercarse. Quiero invitarles a todos los presentes que podamos ponernos de pie y vamos a orar dándole gracias a Dios por el inicio de esta iglesia, la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria, con estos 8 miembros que hoy han confesado públicamente su compromiso delante de Dios y entre ellos a caminar buscando honrar al Señor en todas las cosas. Quiero invitarles a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Vamos a orar. Te alabo, Señor, y te agradezco por este privilegio tan grande de ser testigos del inicio de esta iglesia para tu gloria. Esta iglesia que lleva por nombre Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. Te pido, Señor, que tú les concedas a estos hermanos y a todos los que van a sumarse el poder darte la gloria como su nombre lo dice en todas las cosas que hagan. Que tú les otorgues el privilegio de poder extender tu reino a través de esta ciudad, creciendo entre ellos, amándose
que muchas personas sean salvas a través de la predicación desde este púlpito. Que tú les permitas ser de bendición y ayuda para otras iglesias también. Que tú les otorgues oficiales cuando ese sea tu tiempo, Señor. Te pido que añadas personas a esta membresía y que tu nombre sea glorificado a través de la vida de estos hermanos. Tuya es la gloria, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo a pesar de nosotros. Te adoramos y exaltamos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Quiero invitarles que en esa misma posición en la que están, mi hermano Urbano pueda dirigirnos al Señor en esta doxología. Buenas tardes, hermanos. Le pido que me acompañe con su hijita. Tenemos la doxología en la parte última. Es la primera carta de 1 Timoteo 1:17. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermano. Señor amado, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque usted hasta aquí nos ha ayudado, Señor. Señor, gracias porque usted ha permitido, Señor, que se funde esta iglesia, Padre, y a la vez, Padre, te pedimos sabiduría, Señor, que andemos conforme a su palabra, Señor, conforme a lo que usted ha dicho y lo guardemos, Señor. Sea usted guiándonos día a día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Señor Jesús. Amén. Hermanos, les recordamos que aquí en nuestra iglesia, Sula Dios las Glorias, tenemos escuela bíblica los días miércoles 7:15 de la noche, asimismo los viernes 8:30 de la noche a través de la vía Zoom, y también los domingos 8:30 de la mañana nuestro culto a nuestro Dios, y asimismo escuela bíblica 6 de la tarde. Estamos despedidos.